un procedimiento de lesividad para declarar cláusulas abusivas y anular las perjudiciales para las finanzas municipales que contemplen los contratos del tranvía. Tiene la palabra Ciudadanos. Es el alcalde. La moción es del Partido Popular. Perdone. Bueno, no le vamos a poner en ese compromiso a Alberto Casaña de tener que defenderla desde el principio. Bueno, Partido Popular tiene la palabra. Entonces. Sí, el contenido, en cualquier caso, de la moción está muy detallado, así que vamos a dar por supuesto que lo conocen todos los grupos, que lo han entendido y hayan visto que no hablamos de si el modelo de transporte debe ser tranvía o autobús. Hablamos del modo en que se están gestionando los recursos y de cómo resolver problemas de viabilidad del transporte público. Ustedes en la izquierda siempre han buscado confundir porque son responsables de lo que denunciamos en la moción. Hoy lo vamos a ver de nuevo. Van a decir que el Partido Popular es antitranvía, cuando, insisto, no queremos debatir sobre el modelo. Estamos subrayando las graves consecuencias del diseño del proyecto de tranvía y hablarán de las bondades del tranvía y nosotros no las vamos a discutir. Nos vamos a centrar en el problema principal que tiene y es que está mal gestionado. No hablamos del modelo de transporte ni de sus ventajas ni de sus inconvenientes, sino que hablamos del modelo de gestión. Y ustedes van a seguir con los mantras binarios que llevamos viendo hoy todo el día y que hemos visto en cada uno de estos debates sobre el tranvía. Esos mantras binarios de izquierda-derecha, bueno o malo, tranvía-autobús. Así que les pedimos que dejen esa soflamaya arcaica, esos argumentos ofensivos para la inteligencia de los ciudadanos que están pagando esta fiesta. Y como no tenemos claro a quién defienden, hoy tienen una gran oportunidad y se lo pedimos de antemano, defiendan los intereses de la ciudad y no los de un grupo de empresas. Siempre que hemos planteado cualquier cuestión relacionada con este asunto, han usado pretextos para mirar hacia otro lado y ante este escándalo que hipoteca gravemente nuestro futuro, el futuro del transporte público, les pedimos que ejerzan su responsabilidad, que digan no a pagar por billetes no usados en el tranvía. Llevan pagados más de 1.600.000 euros despilfarrados hasta hoy, que digan no a abusos en la retribución a los accionistas en detrimento de la ciudad, que digan basta a una gestión de una contrata que está lastrando el futuro del transporte público y dejen de lado los argumentos peregrinos y simplificadores habituales, por peregrinos que sean y por absurdos que sean, para escabullirse. Hoy les pedimos más responsabilidad y les pedimos que apoyen instar la lesividad para saber si la ciudad puede todavía sobreponerse a los disparates que contienen los contratos de gestión del tranvía. Por poco que hubiese que recuperar, nuestra obligación es pedir la lesividad para paliar esta bola de despropósitos financieros que siguen creciendo, que parecen no tener fin, que lastran las posibilidades de mejorar el transporte público e incluso las inversiones y el desarrollo de la ciudad. Muchas gracias. Tiene la palabra Chunta Aragonesista. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, pues esto casi se ha convertido en un clásico, ¿no?, del Partido Popular. Al igual que las campañas navideñas, cuando se acercan las campañas electorales hay que sacar también, ¿verdad?, una moción sobre el tranvía y sobre todo los problemas que acarrea, que algunos lo son. Eso es verdad, señor Contín. Le aseguro que es verdad que yo también veo claroscuros en ese contrato de la explotación del tranvía, pero es curioso que desde el año 2009, mejor dicho, que entró en operación el tranvía y con este contrato de explotación sea ahora 10 años después cuando lo trae. Es verdad que es un contrato de gestión bastante complejo y resulta muy cuestionable en muchos de sus extremos. Eso no se lo voy a negar. Es un contrato que recoge una inversión muy potente y, por lo tanto, con plazos de amortización muy largos en el tiempo, no digo que no, y sobre todo con sistemas de compensación en función del número de viajeros del tranvía que cuando menos tendrían que revisarse. Sobre todo porque, como usted bien dice en la moción, es cierto que esas indemnizaciones que hay que pagar a la SEN cuando no se cumple con la estimación de viajeros, están saliendo muy caras. Este año, en 2018, se han pagado 707.000 euros y, por ejemplo, el año pasado se pagó 430.000 euros. Y esto puede ir a más. Esto es verdad. Hay unas previsiones que están sobredimensionadas y la demanda se ha estacionado prácticamente en los 28 millones de viajeros al año, lo cual puede suponer que haya que desembolsar cantidades muy importantes, cantidades millonarias. Yo creo que hay algunos aspectos que es verdad que convendría revisar. No obstante, con relación a algunas cuestiones que usted plantea en su moción, señor Contín, usted habla de la reducción de capital social. Hombre, sabrá, porque usted se ha estudiado este contrato de explotación
y el plan económico-financiero que una sociedad mixta de este tipo y con la gestión de un servicio como el del tranvía contemplaba, sobre todo en los primeros años, una situación de pérdidas económicas importantes. Ya me hubiese gustado que nos hubiesen cumplido las previsiones en ese sentido y que realmente los beneficios o los resultados positivos se conseguían conforme avanzaba en el tiempo la fórmula de gestión. Es cierto que había una situación de desequilibrio patrimonial y la única forma de equilibrar el capital con el patrimonio neto de la sociedad era con dos opciones. O se sometía a la sociedad a una ampliación del capital con el desembolso que tenía que hacer el Ayuntamiento de Zaragoza, que era millonario, o se producía, siguiendo un criterio de prudencia, una reducción de capital social, que es en definitiva lo que se ha hecho para devolver el equilibrio entre el capital y el neto patrimonial. Y lo hemos hecho además con un criterio de prudencia. Y hablo en primera persona porque ya saben que estamos en el Consejo de Administración de la SEN, o estábamos, que eso le formularé una pregunta al señor alcalde como presidente de la sociedad, puesto que hemos pedido la incorporación una vez que rectificaron la decisión del 9F y no nos han nombrado como miembros del Consejo de Administración. Y lo hemos hecho por dos ocasiones, señor alcalde. Nos gustaría saber qué ha ocurrido con esas dos peticiones y por qué no estamos en el Consejo de Administración. Hablan de varias cuestiones también como la innovación del préstamo, un préstamo que es convertible y es un contrato privado entre el consorcio de Traza y la SEN, en virtud del cual la SEN reconocía al consorcio una deuda de 15 millones de euros como comisión de gestión. Bien, pues en este Consejo de Administración que usted cita en su moción, en el Consejo de Administración del 22 de marzo del 2017, los consejeros municipales preguntamos al respecto. Pedíamos explicaciones por qué no se habían abonado esas comisiones y, sobre todo, por qué se había fijado un tipo de interés tan alto. La respuesta fue bastante decepcionante, sobre todo porque se sujetaba a unos contratos financieros donde se priorizaba el pago de la deuda societaria frente al pago de los propios socios, lo que motivó que los representantes municipales en el Consejo de la SEN, que era la señora Artigas, el alcalde y el que les habla, se posicionaran en contra, votáramos en contra. Eso lo hicimos y lo sabe porque les pasábamos toda la información. El tiempo que estuvimos en el Consejo de Administración les pasábamos escrupulosamente a todos los grupos municipales la información que ahí se trataba e incluso trasladábamos algunas peticiones y preguntas que usted hizo y que formulé tal cual relacionadas, por ejemplo, con el informe de la Cámara de Cuentas con relación a la explotación del tranvía y varias certificaciones. Lo recordará perfectamente, señor Contín, que esto lo hicimos. Pero es que además, y esto ya me corregirán los compañeros de CEC, recuerdo que a finales de este año, precisamente el Gobierno de la ciudad acordó la transformación del préstamo participativo de la deuda subordinada para intentar al menos modificar el tipo de interés o al menos renunciar a la comisión de gestión, cosa que se hizo. Y esto hay que reconocerlo porque el Gobierno actuó y en este momento existe una renuncia temporal a esa comisión de gestión. Por lo tanto, no voy a dejar de reconocer que es verdad que hay algunos aspectos muy cuestionables y que tendríamos que revisar, sobre todo con ese sistema de financiación por billete no utilizado, que puede ser muy costoso para el Ayuntamiento de Zaragoza, pero no es menos cierto que en algunas otras cuestiones que está planteando en esta moción, sobre todo en lo que respecta a los datos de confidencialidad, yo creo que no deberían de existir, sinceramente, y sobre todo cuando estamos hablando de inversiones públicas. Pero es que esto no lo determina este Ayuntamiento, lo determina la legislación mercantil y lo determina que para según qué asuntos existe una cosa que se llama la Ley de Protección de Datos y, lógicamente, guardar el correspondiente secreto, lógicamente, de la información que se trata. Desde luego, yo, señor alcalde, sí que es verdad que le iba a hacer esta petición. Me gustaría saber por qué no nos hemos podido incorporar al Consejo de la SEN, porque nos tocaba a Chunta Aragonesista estar ahí. Es verdad que también salimos de la SEN, como del resto de las sociedades, a raíz de la decisión que tomaron el 9 de febrero en las sociedades y pedimos la vuelta a las mismas. Nos gustaría saber por qué no se ha atendido nuestra petición y, por supuesto, pues con relación a la moción, señor Contín, pues decirle que no le vemos ninguna posibilidad de apoyarla, entre otras cosas porque algunas cuestiones de las que plantea, sobre todo en el primer punto, ya se han tomado decisiones. Aparte que también sería muy difícil, muy dudoso, que el mecanismo en este momento para declarar nulo algún aspecto de ese contrato fuera precisamente un procedimiento de lesividad. Creo que por ahí se equivoca en el tiro. Creo que habría que ir al Consejo Consultivo de Aragón para declarar la nulidad de algún aspecto del contrato que usted cuestiona aquí. Pero bueno, señor Contín, también ha tenido tiempo, del 2009, que por cierto ya estaba de concejal, hasta esta fecha, para cuestionarse esta modalidad de gestión. Muchas gracias, señor Pablo Ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Pues yo no sé si es una moción que trae el Partido Popular por oportunismo o por necesidad, pero sí que voy a reconocer que es un debate, el tranvía en la ciudad de Zaragoza, que está abierto a las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿A cuántos de todos que estamos aquí representando a los ciudadanos
Nos ha preguntado algún vecino, algún amigo, algún familiar, temas referentes al tranvía. ¿Cuánto nos ha costado el tranvía? ¿Cuánto nos cuesta cada billete del tranvía? ¿Cuánto subvencionamos el tranvía? ¿Y por qué tenemos que pagar los usos del tranvía que no se realizan? ¿Ha habido alguno de los 31 concejales que haya sido capaz, en una conversación tranquila, sosegada, en 2 minutos dar explicaciones? Apuesto que todos hemos dicho que no, menos el señor Trípez, que afirma que sí, que es capaz de hacerlo. El único es el señor Trípez, porque es imposible. Nadie sabe, nadie nos dice a día de hoy cuánto nos costó el tranvía. Es más, yo no voy a juzgar hoy si el tranvía sí o el tranvía no. Ya llegará el momento de hablar del modelo que queremos del transporte público. Pero también entendemos que, defendiendo los intereses de la ciudad, habrá que sentarse a hablar de por qué ocurre lo que está ocurriendo. Por qué al Ayuntamiento de Zaragoza le cuesta millones el uso del tranvía. Y, sobre todo, valga la redundancia, el no uso del tranvía. Seguramente cuando se inició este proceso del tranvía, este proyecto, pues era lo más apropiado, o la gente pensó que era lo más apropiado, ¿no? Y sobre todo los técnicos y los políticos. Pero seguramente a día de hoy creo que todos tenemos una opinión diferente de cómo se está tratando el asunto del tranvía. Nosotros vemos con buenos ojos la moción que presenta el Partido Popular, porque queremos que se aclare la situación que tenemos con el tranvía. Pienso que debemos dar contestación, respuesta a todos los vecinos de Zaragoza cuando nos pregunten en la calle por qué estamos pagando los no usos del tranvía. Tenemos que decirles a los vecinos de Zaragoza que somos transparentes, que no ocultamos nada, y tenemos que decirle cuánto nos costó el tranvía, sin escondernos. El tranvía está ahí y se va a quedar. Otro debate será la ampliación, pero esta línea 1 del tranvía, o la única línea del tranvía de Zaragoza, se va a quedar ahí. Vamos a intentar sacar adelante esta moción, la vamos a votar favorablemente al Partido Popular. También le pido al Partido Popular que se pronuncie en la transacción que ha presentado Ciudadanos, porque es verdad que tenemos un pequeño matiz en el punto 2, creo que todos los grupos municipales políticos tienen la transacción que hemos presentado, en la cual sí que creemos que hay que dar una salvedad a aquellos derivados del derecho del secreto industrial de las propias empresas. Nos parece un poco fuerte o duro el punto 2 tal cual estaba redactado. Y nada más que añadir, sino que votamos a favor en aras de la transparencia, en aras de ser capaces de dar respuestas a los vecinos y explicarles por qué nos gastamos dinero de todos los vecinos para pagar el uso o el no uso del tranvía en la ciudad de Zaragoza. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Muchas gracias. Buenos días a todos. Señor Contín, desde el aprecio, la verdad es que desde el Grupo Socialista también estábamos muy preocupados. De ver que usted no sacaba a la palestra el tema del tranvía, del que ha sido un duro siempre, digamos que opositor. Sí que es verdad que hoy ha comenzado ya, por si acaso queremos ir con esa línea argumental, a decirnos no se trata aquí de hablar de las bondades del tranvía, no estamos hablando de eso, lo cual ya significa un poco un giro. Yo pensaba que había un cambio en su posición respecto a este tema, como usuario que ahora usted es en algunas ocasiones del tranvía, algunas veces hemos coincidido, usted y yo en el tranvía, o a lo mejor era una cuestión también achacable a los propios portavoces. Yo creo que la beligerancia del señor Suárez con este tema era también muy superior, por lo que han contado, y por lo que asistía yo desde el exterior, que la del propio señor Azcón, usuario también en ocasiones del tranvía y al menos a nivel interno reconocedor de las bondades del sistema. Lo que me sorprende de la moción, dicho este preámbulo, digo que pues, me alegro mucho, ¿no?, de que no hubiera ningún problema y que usted vuelva, pues como las cigüeñas en febrero, que vuelva usted ahora que estamos en elecciones con este tema. Pero lo que me preocupa de la moción es que hay cierta dosis de inconsistencia. Yo me voy a centrar en dos aspectos. Podríamos hablar de muchas cuestiones. Desde luego no es, la menor, el que todos interpretamos esta moción en clave electoral.
Pero bueno, eso es respetable. Yo no voy a hacer de esto crítica, simplemente lo pongo de manifiesto. Pero hay inconsistencias, como digo, tanto jurídicas como económicas. Mire, en el aspecto jurídico, a mí me extraña mucho el que usted solicite la declaración de lesividad, porque, sin ser yo especialista en este tema, pero la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que usted me consta que deberá conocer, yo he mirado que en su artículo 107 dice literalmente, en su punto 2, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo. Y como ya se ha dicho, estamos hablando de un acto administrativo que data desde hace 10 años. Por lo tanto, en principio no entendemos cómo puede usted solicitar este punto. Desde el punto de vista económico habría que explicar, claro que sí, porque cuando se utilizan expresiones que lo han hecho tanto el señor Casañal como el señor Asensio, de hay que ver cómo explicamos el que estemos sangrando a los vecinos por no coger el tranvía, no, sangrar o por qué estamos cobrando por un billete inutilizado, ha dicho usted, o el señor Asensio también, esas compensaciones están saliendo muy caras. Hombre, lo que habría que dejar claro es que en las cláusulas administrativas había 4 retribuciones a esta sociedad que se crea al respecto. Quiero recordar que se crea como un acuerdo público-privado precisamente para que no se tenga que hacer cargo de todo el gasto, desde luego, el ayuntamiento. Y hay 4 tipos de pagos o de retribuciones. Subvenciones de capital, pago por usuario, el famoso PPU, el pago por disponibilidad y el pago por servicios especiales, que, como se sabe, todavía no se ha pagado nunca nada por este aspecto. Lo que ustedes están centrando es fundamentalmente en el segundo aspecto. Hemos hablado muchas veces en otras ocasiones de subvención de capital, pero centrándonos en el pago por usuario, en el PPU. Pues bien, la cláusula 42 de las cláusulas administrativas lo que recogían es que hay que hacer una retribución de 0,75 euros base 2011 por cada billete, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el transporte público no es gratis. Y el transporte público en el que se pagan precios por debajo del mercado, menos, porque se tiene que subvencionar. Pero eso es algo en lo que, desde luego, el Grupo Socialista va siempre a defender. Nos parece importante que se estimule el transporte público y, por lo tanto, que se financie. Y, de hecho, el Ayuntamiento de Zaragoza, digamos todas las cifras, el año pasado pagó más de 57 millones en transporte público. Por lo tanto, es que esto es así, esto es así. Pues bien, además de esos 0,75 euros que ahora estarán en torno a 0,79, según hemos leído en alguna publicación, hay que hacer unos ajustes, unos que son por cobros y compensaciones y otros que son por ajustes de variación de la demanda. Pero esto no es algo gratuito, no es algo que se le haya ocurrido a este Gobierno en el anterior, es que es lo que dice la cláusula administrativa. Y esta cláusula es perfectamente razonable. ¿Por qué? Porque cuando se hace un modelo de negocio, como tiene que hacer la SEM, lo que tiene que establecer es cuáles son las demandas que se esperan. Y, por lo tanto, se tiene que establecer también qué ocurre si esas demandas no se satisfacen. Y tengo que recordar que desde el 2011 al 2014 fue al revés. Hubo retribuciones a favor del Ayuntamiento de Zaragoza porque la demanda fue superior. Y ahora la demanda es inferior. Y, por lo tanto, como no hay una expectativa de lo que estaba en su modelo de negocio, pues se le tiene que compensar de acuerdo con esta cláusula. Pero les digo una cosa solo. La que está más interesada en que se cumpla la demanda, la que está más perjudicada porque esa demanda sea por debajo, que es lo que está ocurriendo, es precisamente la sociedad del tranvía, no el ayuntamiento. ¿Se han puesto ustedes a plantearse qué nos hubiera costado si en lugar de tener que retribuir con 700.000 euros en 2018 porque la demanda ha sido menor, se hubiera cumplido la demanda que había en los pliegos? Les recuerdo las cifras. La previsión, 32,9 millones de viajeros, los reales 27,8. Una desviación del 15% que hace que tengamos que pagar esos 700.000 euros, pero una desviación que hace que no se hayan subido al tranvía 5 millones de usuarios, que le hubieran costado al Ayuntamiento de Zaragoza 4 millones de euros. Luego, ¿dónde está la sangría o dónde está lo irrazonable de unas cláusulas que, lógicamente, lo que tienen que hacer para ajustar un modelo de negocio? Me permite medio minuto, muchas gracias. ¿Dónde están las cláusulas abusivas en algo que, lógicamente, tiene que hacer un ajuste respecto a lo que hay un modelo de negocio basado en unas demandas potenciales y lo que está sucediendo al final? El más perjudicado porque haya mucha demanda de este servicio es, desde luego, la SEM. Y el menos perjudicado es el Ayuntamiento de Zaragoza. Y esos 60 millones que dicen ustedes en sus cálculos que nos puede costar el pago de estos billetes no satisfechos,
no son absolutamente nada para lo que tendríamos que pagar por billete si se cumplen realmente las demandas potenciales que hay en ese escrito. Por lo tanto, esa desviación en las demandas, que sería lo único criticable, desde un punto de vista económico, lo que tenemos que concretar es al que le va a salir mejor a la hora de hacer, por lo tanto, el coste total de lo que ha sido la obra del tranvía va a ser el Ayuntamiento de Zaragoza, y el que va a ser el gran dañado en este aspecto va a ser la Sociedad de Economía Mixta. Muchas gracias. Tiene la palabra Zaragoza en Común. Gracias, alcalde. Antes de entrar en la cuestión concreta de la moción, quiero decir que es la tercera moción caducada que el Partido Popular trae esta mañana a pleno. Por ahora la tercera, que intuyo que habrá más, pero caducada. No como los yogures que decía mi compañero, hipercaducada. Y además quiero hacer referencia, ya entrando en materia, a algunos sinsentidos, señor Contín, que se dicen en ella. Me sorprende, la verdad. De otra persona de su grupo quizá no, pero de usted me sorprenden. Uno, afirman que la decisión del Consejo de Administración de la Sociedad de los Tranvías de marzo del 17 adoptó un acuerdo que tuvo, comillas suyas, graves consecuencias para las maltrechas finanzas del Ayuntamiento de Zaragoza. Y cierran sus comillas. Es decir, que se redujo el capital social para compensar deudas a la sociedad, lo que significó una pérdida patrimonial de 19 millones de euros. Y lo dicen ustedes. Primera falsedad. La única verdad en ese párrafo es lo de las maltrechas finanzas municipales, que sí, aún estaban maltrechas, cada vez menos porque ya las hemos ordenado. El resto es mentira. En 2017, Tranvías de Zaragoza entraba en pérdidas y si no se adoptaba ninguna decisión, al año siguiente la sociedad debía disolverse por esta razón, como usted sabrá. Eso, imagino que al PP, a su grupo, les hubiera encantado, porque siempre han sido militantes acérrimos, como son ahora, contra el tranvía. Yo sí entro en tranvía, sí, yo tranviano. Y es sí al tranvía que ha cambiado la movilidad de esta ciudad. En ese momento o se reducía el capital o se ampliaba para garantizar la prestación del servicio público y esencial, es decir, que debe ser subvencionado. Como las maltrechas arcas municipales no podían acudir a una ampliación de capital de desembolso millonario, señor Contín, se optó por la reducción de capital, lo que produjo una pérdida patrimonial para el ayuntamiento de 4 millones de euros. 4, no 19, como afirman en la moción. 4. No sé si es un error o una intoxicación. Y así se evitó ese desembolso en metálico. El contrato del tranvía es muy complejo y además afirmo contundentemente que malo, al menos visto desde hoy. Malo, malísimo en algunos aspectos. Es un proyecto imprescindible, pero un contrato malo. Por si no se habían enterado, previa licitación pública, el Ayuntamiento aprobó, apuntaba algunas cosas al señor Asensio, la selección de socio privado, o sea, el consorcio Traza, para constituir una sociedad mixta con el 20% público y el 80% privado. El día 4 de julio del año 2009 y el día 30 de julio de 2009 se suscribió contrato de gestión con la Sociedad de los Tranvías. Y ahora llegan ustedes, caducos como son, a pedir que se declare lesivo un pliego de condiciones y contrato que tiene 10 años. 10. Que se les ha pasado el arroz. Que esto se pide 4 años antes de su caducidad. 4 después de su firma. 4, no 10. Que se les ha pasado el arroz hace 6 años. ¿Por qué no se pidió en su momento, señor Contín? Yo aquí no estaba, pero usted sí, que lleva 10 años de concejal y su grupo toda la vida. ¿Por qué no se pidió? Porque ahora les conviene este discursito como campaña electoral de salón y entonces prefirieron callar para que los bancos y las grandes empresas implicadas en este proyecto del consorcio a los que su partido sirve se beneficiaran. Es una pregunta, no retórica. ¿Era eso? 10 años más tarde, o sea ahora, el Ministerio de Hacienda imputa, o quiere imputar, que no lo va a lograr, como deuda financiera el total de la inversión del tranvía. Precisamente lo que el gobierno anterior, del PSOE, quiso hacer con este tipo de contrato. Y ahora se busca una fórmula diabólica para hacer una inversión que no impute como deuda en las cuentas municipales 10 años tarde. O sea, que a ustedes y al gobierno socialista el príncipe aquel se les ha vuelto sapo. ¿Pretenden de verdad declarar abusiva la comisión de gestión que se pactó en el pliego de condiciones del año 2009, por la cual la sociedad de tranvías tiene que pagar un 13% sobre el capital social a los socios del consorcio como si fuera beneficio industrial? Porque, para empezar, también se ha apuntado, esa decomisión no se pagaba.
es que no se pagaba, señor Contín, no se pagaba, porque la sociedad de tranvías tiene como prioridad, y también lo apuntaban mis compañeros, pagar antes a los bancos. Y este gobierno, el de Zaragoza en Común, se ocupó de saber por qué no se pagaba, se ocupó de saber por qué existía un tipo salvaje del 6,4% que ha convertido esos 15 millones de euros en un préstamo participativo entre las partes que no afecta en nada a la situación patrimonial de la sociedad y que además reduce el tipo de interés al 4%. Del 6,5% al 4%. Este gobierno, el de Zaragoza en Común, el día 18 de diciembre. Si me da el alcalde un minuto más, diré que además otra falacia de su moción es que se renuncia al cobro de la comisión know-how. Bueno, hasta que la demanda alcance los locos cálculos que entonces se hicieron cuando íbamos a ser una ciudad de 1 millón de habitantes. Mire, el porcentaje anual desde hace unos cuantos años que tiene que asumir o que se prevé que asuma de número de usos el tranvía es del 1% más, incluido este. Y este no ha sido otra falacia de su moción porque ha habido paros y huelgas en septiembre, en marzo, en abril, en mayo y en el Pilar que han reducido justo un poco más del 1% el uso del tranvía. Así que ni siquiera tenemos que pagar más. ¿Se da cuenta por qué? ¿Se da cuenta? O sea, que para acabar, ni se puede declarar la lesividad del pliego, ni tenemos que hacer nada con las comisiones de gestión porque están suspendidas precisamente por la intervención de este Gobierno y sobre la transparencia, ustedes saben perfectamente que cuestan acuerdos y se verifica la solvencia económica y técnica del comprador y que esos documentos están a su disposición, que podría haberlos consultado desde el invierno del año 2018. Un gran proyecto, el tranvía, con un mal contrato y una moción la suya caduca y llena de errores, señor Contín. Votaremos no a todo. Gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Llena de errores, pero, señor Ribarés, su intervención queda completamente anulada por esta cuestión. Dice usted, provocando una reducción del patrimonio de la SEM, significando una pérdida patrimonial de 19 millones de euros. Y a continuación decimos, perdiendo el ayuntamiento un patrimonio de casi 4 millones de euros. Si usted no se la ha leído, la moción que dice usted que está caduca, si se la leyese lo podría decir. Dice, no, es que por la huelga perdimos un 1% de pasajeros, pero usted sabe que la pérdida respecto a lo previsto es del 18%. Usted no se entera de nada. Y dice que nuestra moción es falaz y mentirosa la persona que se caracteriza precisamente en este pleno por decir siempre la verdad. Venga, hombre, por favor. Y es cierto, hoy confrontamos dos modelos de gestión, señor Ribarés y señor Trívez y señor Asensio. El suyo, que es reivindicar un pasado devastador para el transporte público de la ciudad, que impide su desarrollo y su renovación, como ustedes saben bien, y el del Partido Popular, que pide analizar las causas de los problemas y estudiar las posibles soluciones para elegir la más ventajosa y la menos gravosa para los ciudadanos. Su proyecto de tranvía condensa el modo que tienen de entender la gestión pública. El proyecto principal que ha tenido esta ciudad, hasta el punto de que no ha habido ninguno más después de este. No ha habido ninguno después de este. Y en su modelo tejieron una maraña de contratos, 14 contratos de denuncia al Tribunal de Cuentas, redactando unos pliegos que garantizaban la ausencia total de riesgo de ventura para las empresas que participaran. Y miren, perdonen que lo personalice, pero es que el señor Asensio hacía referencia a mi tiempo aquí, igual que lo ha hecho el señor Ribarés. La cuestión más indignante que he visto aquí como concejal en 3 legislaturas es la gestión de este contrato, y la gestación de este contrato, y la ejecución de este contrato. La más indignante para la ciudad. Y no estoy hablando del tranvía ni de autobús, ni del debate absurdo al que lo llevan ustedes. Esto es lo más indignante que he visto en 12 años en el ayuntamiento. Es un asunto complejísimo y por eso pedimos la lesividad sobre cláusulas perjudiciales. Porque el transporte público de la ciudad no es competitivo por esto, por cómo se gestiona este contrato, no porque haya un tranvía en la línea norte-sur, por cómo se gestiona. Y todos los partidos responsables se escabullen. Y lo hemos vuelto a ver, para ocultar a los ciudadanos este dislate y porque saben que ustedes ya no estarán aquí cuando haya que pagar un total de 60 millones de euros. Y criticando duramente al único partido que lo ha denunciado hasta hoy. Y ya que personaliza al señor Trívez diciendo si el señor Azcón y el señor Contín van en tranvía o no van, mire, señor Trívez, yo he trabajado en 2 de las empresas que están involucradas en esto. En una empresa que tiene una participación importante y en la asesora jurídica de la empresa. Yo he trabajado en Ibercaja y en Cuatrecasas, señor Trívez. ¿Usted qué cree que sería más cómodo para mí hoy? Lo primero, no presentar la moción. Lo segundo, que la defendiese cualquiera de mis compañeros, así no me meto en líos. Y nadie me llama por teléfono y todos me siguen saludando amablemente por la calle.
Pero mi obligación como concejal, en nombre de este grupo y de todos los concejales, es defender a la ciudad, a la que represento como concejal y para la que me votaron los ciudadanos. Ustedes hoy no pueden decir eso. No lo pueden decir. Nosotros trabajamos para todos los ciudadanos y eso conlleva defenderles siempre. Y eso conlleva instar hoy la lesividad, aunque fuese por un solo euro. Por un solo euro mal gestionado. Por eso también su actitud nos da tanta vergüenza y nos causa tanta perplejidad, porque ustedes ¿a quién están defendiendo? ¿A quién están defendiendo? A Ciudadanos le aceptamos la transacción y le agradecemos su apoyo. Pero nos hemos quedado solos, señor Casañal. Bueno, es la confluencia del tranvía en común. Sigue perfectamente engrasada y lo de engrasada, acéptenlo en todas las posibilidades del término. Siempre han proyectado que esta era una pelea entre PSOE y PP, tranvía-autobús. Y hoy el señor Asensio hacía algo sorprendente, que es, no ha rehuido el debate, pero lo grave es poner el acento en los problemas, decir, reconocemos que hay cosas muy cuestionables, reconocemos que hay problemas que lo son, y votar en contra de la moción e impedir que esto se estudie, la lesividad. ¿Por qué? Porque usted se ha tragado todo. Usted se ha tragado, Chunta se ha tragado todo y se lo sigue tragando hoy. El Partido Socialista, el señor Tríbez, no sabía cómo llenar 7 minutos sin decir nada y lo ha intentado y le ha salido bien. Pero que no entienda por qué presentamos esto cuando el señor Jimeno presentó la lesividad a Tutsa por una cuestión de 20 años atrás. Pregúnteselo al señor Pérez Anadoña y a la señora Ranera, que estaban aquí, y a quien le acompaña a su derecha. 20 años atrás, una cuestión de Tutsa, instaron la lesividad y el Partido Popular ¿sabe qué votó, señor Tríbez? A favor. Esa es la diferencia entre usted y yo, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, para que le quede bien claro antes de abandonar ese salón de plenos en 2 meses. Así que la prueba definitiva de que ustedes no creen en este proyecto, que le hubiera quedado mucho mejor meterse por otro camino, es que no llevaron la línea 2 en su programa electoral. Y la otra prueba es que ustedes no han querido sentarse en el Consejo de Administración de los tranvías esta legislatura, porque saben que todo lo que allí pase no es bueno para la ciudad. Lo saben muy bien. Esa es la prueba rotunda. No han querido ni estar. Y el argumento de que somos antitranvías es una simplificación. Mira, es que no merece la pena ni que entremos. La realidad no se entra en causa de disolución al año, señor Ribarés. Usted que sabe de todo, se entra a los 2 meses de conocer la causa de disolución. Pero bueno, es un detalle que usted, ¿verdad?, que es... que no es nada. Pues no sabe. Bueno, da igual. Se lo podemos enseñar si quiere. En cualquier caso, alcalde de Santistebe, usted es el máximo responsable. Además, es el presidente de la sociedad. Usted ha pagado 1.600.000 euros en billetes no usados en el tranvía. ¿Sabe cuánto vamos a tener que pagar en 2019? Lo ha previsto en su presupuesto. Ya se lo respondo yo. No lo ha previsto ninguno de ustedes, pero hay que pagar 830.000 euros. Va a pagar el Ayuntamiento de Zaragoza por personas que no van a montarse en el tranvía en 2019. Y suma y sigue. Y si se montaran, se utilizaría el transporte público, señor Tríbez, que es con lo que la ciudad cumpliría con lo que debe, que es prestar un servicio público. Prestar un servicio público. Usted prefiere engordar las cuentas de Acciona y FCC, lo que llaman sus socios las empresas maléficas del IBEX. Y sus razones tendrán. Si usted dice, nos parece perfectamente razonable que esto se pague, pues a nosotros no. Así se lo decimos de claro. A nosotros pagar un 13% de comisión de know-how sin que jamás se haya producido una transferencia de conocimiento, nos parece mal y nos parece lesivo. Y por esta cláusula que denunciamos, tenemos una pérdida patrimonial, entre otras cosas, de 4 millones de euros y préstamos que se otorgan las empresas para pagarse esto. ¿Saben quién hizo los cálculos de usuarios? Están en un estudio específico para analizar la demanda de usuarios. Ese estudio fue la base del informe económico-financiero que justificaba la viabilidad del tranvía, es decir, hoy sabemos que fue una aberración y que esto no era viable. Pero bueno, parten de un supuesto irreal que decía el señor Ribarés, es la única verdad que ha dicho, que la población crecía de forma sostenida e indefinida todos los años hasta el 1.000.000 de habitantes. ¿Y saben quién hizo esta proyección que acabará costándonos, si no le ponemos remedio hoy, 60 millones de euros por billetes no usados? Pues un señor que se llama Óscar de Gregorio. Y aquí está su perfil público que puede consultar cualquiera. Dice este señor en su currículum, entre los trabajos más importantes en los que he participado está el estudio de demanda de la implantación de la línea de tranvía de Zaragoza. Es decir, presume de unos cálculos que nos van a costar a todos los ciudadanos 60 millones de euros. ¿Conocen a esta persona? Alcalde, ¿la conocen? No tengo ni idea, pero es la misma persona que ha redactado el plan de movilidad sostenible que no hemos aprobado todos los grupos del señor alcalde de la ciudad.
esta persona es con la que nos hemos reunido y que ha hecho los mismos cálculos que dicen que es mejor que haya una línea 2 de tranvía en la ciudad que un montón de autobuses eléctricos prestando ese mismo servicio, que es mucho más rentable y mucho más viable. La misma persona. La misma a la que curiosamente se le adjudicaron los trabajos del plan de movilidad. Esto es una auténtica vergüenza y un auténtico escándalo. Y ustedes lo están tapando también. Hay casualidades que preferiríamos que no se dieran y que, perdonen, no nos hacen pensar muy bien. Si esta persona proyectó, ¿con qué tengo que cuidar? ¿Con qué tengo que cuidar? Yo pienso lo que quiero, igual que ustedes piensan lo que quieren, ¿no? Y yo pienso, no mal, pienso fatal de lo que ha pasado con este contrato y cómo se ha gestionado este contrato y este robo a los ciudadanos que impide que el transporte público de la ciudad sea competitivo. Y ustedes lo saben porque no lo llevaron en su programa electoral en 2015 y ustedes lo saben porque no han pedido sentarse en el Consejo de Administración de los tranvías esta legislatura. Sí, miren para otro lado, que queda muy bien. Yo no me lo creo, y quien quiera que se lo crea, yo no me lo creo. Vaya terminando, por favor. Sí, perdón, alcalde, termino. En definitiva, esta hipoteca condiciona a quien gobierne en mayo, condiciona a la ciudad para 35 años el transporte público que merece esta ciudad, que está subdesarrollado en comparación con otras capitales de nuestro tamaño e importancia. Muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a la votación. ¿Abstenciones? Ninguna. ¿Votos en contra? 15. ¿Votos a favor? 13. 12. Moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a solicitar a la Oficina de Control Financiero que extienda la auditoría realizada al contrato de aparcamiento subterráneo de Doctor Iranzo al resto de concesiones en vigor. Tiene la palabra Ciudadanos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en principio esta moción va a salir por unanimidad y además el señor Ribarés ya el otro día en comisión ya nos comentó que ya están reaccionando al respecto, algo de lo que nos alegramos, con lo cual, en principio, renunciaré a mi turno intermedio, que sé que se van a alegrar todos. Silencio, por favor. Esta moción nace del reciente informe de la Intervención General Municipal sobre el grado de ejecución del Plan de Control Financiero de 2018, que puso de manifiesto, en uno de sus 18 informes, entre otras cosas, anomalías en la gestión de esta concesión, una irregular administración del contrato que especifica la explotación en régimen de concesión del aparcamiento de la calle Doctor Iranzo. La intervención municipal comprobó que la finca no ha sido registrada todavía, que no dispone de un reglamento interno de explotación aprobado por el Departamento de Planificación y Diseño de Movilidad Urbana, como correspondería. Tampoco consta de la aprobación del preceptivo modelo de contrato para las plazas de aparcamiento que han sido vendidas, ni la aprobación de los estatutos de la comunidad de usuarios. Y a todas estas irregularidades se suman otras de carácter económico, como son que el Ayuntamiento, desde el 2010, que se construyó este parking, no ha girado ni un solo recibo a la empresa concesionaria a cuenta del canon anual que ofertó esta empresa. Y esto, además, por supuesto, de una merma en los ingresos para el Ayuntamiento, algo más de 47.000 euros. Obviamente, no es una cuantía económica que vaya a suponer grave perjuicio a las arcas municipales, pero está claro que es vergonzoso, lamentable, que jamás se hayan girado ese canon, que no haya habido un control que tenía que haber sobre esta concesión. Por supuesto, tampoco se han constatado, no se han llevado a cabo, por supuesto, si no se ha girado el canon, ninguna de las actualizaciones del mismo previstas en los pliegos, cuando la concesionaria sí que ha modificado los precios, además iniciales del pliego, sin que se supervise ni controle, por supuesto, por ningún servicio municipal. El informe también señala que no han sido cedidas formalmente al Ayuntamiento las 5 plazas que por contrato tenían que haberse cedido. Y, por supuesto, lo que para nosotros, como decimos, revisa mayor gravedad es que el informe constata que no ha existido supervisión municipal ni técnica del órgano de contratación desde la conclusión y recepción de la obra en el mes de marzo de 2010. Habida cuenta que esta concesión auditada es una de las 13 que existen con unas condiciones similares, nosotros proponemos en
en la moción que se compruebe el grado de cumplimiento del resto de contratos. Eso es algo que el señor Rivares entiendo que en su turno lo volverá a repetir. Ya en comisión nos estuvo desglosando que habían llevado a cabo ya estas tareas, algo que agradecemos, y que este era el único caso en el que ocurría algo así. Me alegro, por supuesto, como digo, si se ha iniciado esa ejecución, pero por si acaso recuerdo lo que pedimos. Solicitar a la Oficina de Control Financiero que extienda la auditoría al resto de concesiones que hay. En este sentido, dotar a la Intervención General Municipal de los necesarios recursos materiales y humanos para que realmente se pueda desarrollar la función de control y fiscalización interna e identificar el área municipal que tenga competencia sobre este tipo de concesiones para que al final se puedan aplicar todas las medidas correctoras que propone el informe de intervención. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Chunta Alonso. Sí, gracias, alcalde. Sí, votaremos a favor porque se plantea algo que creo que es más que razonable, es necesario. Es necesario tener un control absolutamente de todas las concesiones municipales y es bastante evidente lo que ha pasado, ¿no?, con este plan de control financiero del 2018, donde se ha detectado precisamente el problema que hay con este parking en Las Fuentes. Son unas cuantas irregularidades administrativas y económicas. Tal vez lo más sonado sea que no haya pagado este canon esta empresa al ayuntamiento desde el 2010, es decir, que es una concesión, una contrata que tiene vida propia, que campa a sus anchas prácticamente porque no hay ningún tipo de seguimiento ni de control por parte de ningún servicio municipal y esto no puede suceder. Por eso yo creo que es muy necesario tener un plan de control financiero que detecte estas cosas, que se pueda ampliar la auditoría, porque además, señora Fernández, por mucho que lo diga, que yo no estaba de concejal entonces, pero no me enteré en esa época y usted, con su sagacidad que le caracteriza, pues tampoco se ha enterado de la situación hasta ahora. No, y esos señores que estuvieron gobernando, pues tampoco se enteraron y estos otros que están gobernando ahora de CEF tampoco. Quiero decir que hay que aumentar los mecanismos de control y seguimiento, lógicamente, de todas las concesiones municipales. No pueden darse estas situaciones. Hay que reconocer el trabajo de la Oficina de Control Financiero y también ese trabajo hay que reforzarlo. Lo digo porque nos llenamos la boca de tener que fiscalizar toda la actividad contractual y económica del ayuntamiento, pero luego tenemos a la oficina como la tenemos, temblando y con 5 trabajadores solamente, con 5 técnicos en la Oficina de Control Financiero y de la Intervención General. Por eso ya saben que no solamente pedimos un refuerzo puntual para cumplir con el mandato de la Junta de Portavoces de agosto del año pasado de auditar todo lo que tiene que ver con Zaragoza Cultural, el patrimonio de artes escénicas o de turismo, sino que tiene que tener un refuerzo permanente y regular para que pueda seguir ampliando su labor de auditoría y de fiscalización. Y, por cierto, ya que el otro día se comprometió en el Pleno, señor Rivares, de que esta auditoría se estaba haciendo no solamente en el parking de Las Fuentes, sino en el resto de los aparcamientos subterráneos de la ciudad, en concesión, también sería interesante que por fin, de una vez por todas, se comprometiera usted y el señor Cubero a dar cumplida cuenta de lo que le han pedido desde Intervención General, que es un refuerzo precisamente de esa oficina para poder seguir haciendo estos trabajos y ampliar ese trabajo tan importante de fiscalización y auditoría. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Muchas gracias. La presente moción se inscribe dentro del plan de control financiero que precisamente hemos debatido tanto en la última Comisión de Economía y Cultura como en el último Pleno. Un documento que yo creo que todos los grupos hemos mantenido, desde luego, una opinión muy positiva al respecto, en el sentido de que nos parece algo fundamental, sobre todo para que el ayuntamiento pueda llevar a cabo un control de la gestión económica financiera del mismo y que tendría que tener una finalidad fundamental. Y es que todos aquellos aspectos que en estos documentos se establecen como conclusiones y fundamentalmente luego pasan a recomendaciones, tendría que ser como una especie de mandamientos para el Gobierno con el fin de que pudiera dar rendimiento al año siguiente de que dicha recomendación se había cumplido. Yo creo que sería bueno que incluso a futuro hubiera una especie de compromiso por parte de todos los grupos para que sea quien gobierne, que pueda llevar a efecto una promesa de este tipo. Y lo digo porque sabemos que hay en algunos aspectos que son de control continuo, que sin embargo el Gobierno no ha tomado manos en el asunto y, por lo tanto, que un año tras año siguen cumpliéndose sin ningún tipo de actuación. En este caso concreto, el Gobierno ha dicho que sí, que va a actuar y nos parece bien. Nosotros nos parece que la propuesta que establece, que la moción que trae Ciudadanos, desde luego es
perfecta en el sentido de que nosotros vamos a decir que sí, faltaría más, es que estamos plenamente de acuerdo. Es verdad que se podría decir que también en un periodo de gobierno del Partido Socialista faltó esta inspección. Es cierto, yo desconozco sinceramente los motivos. El señor interventor, o la intervención general del Ayuntamiento de Zaragoza en su control financiero, viene a decir que, como ya ha dicho también la señora Fernández, que no solamente en este garaje, sino en otros 13 puede estar ocurriendo lo mismo. Y esto es realmente ya lo más peliagudo, incluso en términos económicos, porque, claro, este garaje se está hablando de que han podido ser 46.000 euros lo que se ha dejado de recaudar, eran unos un poco más de 5.000 por año, 5.235. Pero claro, si ya lo sumamos con 13, pues habría que analizarlo bien. Y, por lo tanto, la propia recomendación que hacía el señor interventor, estoy leyendo en su punto 10º, era que no ha existido supervisión municipal, ni técnica, ni del órgano de contratación desde la conclusión y recepción de la obra en el mes de marzo del año 2010, y no se ocupa de esta concesión ningún servicio municipal. Y, por lo tanto, en su recomendación cuarta, lo que decía es que se consideraba conveniente, resultando que existe 13 aparcamientos públicos de titularidad municipal en régimen de concesión, que a través de algún órgano de coordinación, como la Comisión de Coordinadores o el que se estime oportuno, se determine a qué área o áreas municipales compete el control de este tipo de concesiones y se impulse una revisión del cumplimiento de las condiciones económicas y de mejoras en todos los aparcamientos de la ciudad. Vemos, por lo tanto, cómo la moción de Ciudadanos viene, de alguna forma, a decir, bueno, lo que nos está diciendo el señor interventor, la intervención general, en este documento 8, de los 18 que nos dio, por favor, que se cumpla. Y que se cumpla a rajatabla. Claro, la primera cuestión que viene a establecer en la moción es precisamente pues, que se solicite que inspeccione los demás. O sea, ya sabemos que eso va a llevar trabajo y por eso es lo conveniente el punto segundo, que es, claro, esto van a hacer falta recursos, por favor, dótese de más recursos a esta oficina de control financiero. Yo creo que sería importante que se hiciera. Esta oficina, que el Gobierno se jacta de que fueron ellos los que lo dotaron, sí que nos ha reconocido que se creó al final del mandato anterior, pero no vamos a entrar aquí en una cuestión de disputa de quién ha hecho más o menos o de quién tiene que ponerse la medalla. Lo importante es que sirva realmente para su cometido y que sirva eficientemente. Y para servir eficientemente tiene que dotarse de más recursos que esas 5 personas. Por eso vamos a apoyar estos 2 puntos de la moción de Ciudadanos y, por supuesto, el tercero, que yo creo que es el que coincide justamente con la propia recomendación que aparece en el informe de intervención. Por lo tanto, señora Fernández, desde luego va a contar con nuestro voto a favor en los 3 puntos, como no podía ser de otra forma. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Zaragoza en Común. Gracias, alcalde. Vamos a votar a favor, claro, de la moción, pero por un lado, por lo que decía la propia señora Fernández cuando la planteaba, aunque le hago una pequeña corrección, con mucho cariño, eso sí. No fue en comisión, fue el lunes en el Pleno cuando hablamos de esto. Y en realidad las explicaciones sí que las hemos dado, porque a pesar de lo que decía el señor Asensio, no es que nadie se enterara nunca. Y seguramente tiene más que ver con un asunto de confusión técnica que una dejadez política de cualquier gobierno. Y vean lo que estoy diciendo. Pero nosotros sí nos dimos cuenta. Y no cuando llegó el informe de la Oficina de Control Financiero hace nada, sino como les contamos el lunes pasado, día 25, en Pleno, en julio del 2018, que es cuando nos dimos cuenta de esa salvedad. Nos pareció inexplicable, hicimos la cuenta, efectivamente, por ahora son unos 50.000, pero más allá de la cantidad económica, lo importante es el descontrol. E hicimos el informe ya, y por eso les conté el lunes y repito hoy, 15 aparcamientos, pagan canon anual todos ellos, excepto el complejo de Naudirama, porque pagó el canon todo de una sola vez, lo tiene pagado para todos los años de su gestión. Y el del Hospital Clínico, que allí hay una salvedad política, incluso ideológica, puesto que es un parking que hace fundamentalmente servicio a las urgencias del hospital. Así que no es cualquier parking. Vale que haya abusos o los pudiera haber, pero fundamentalmente hace servicio al hospital. El único que quedaba fuera del orden era el parking Doctor Iranzo, con un canon de 15 euros la hora por plaza y ya está eso en marcha, en viso de ser solucionado. Lo vamos a votar porque además, primero porque el 1 y el 2, el 1 está perfectamente controlado. Ya les digo, los dijimos el 1, lo repito hoy. Solo hay dudas en el parking de Toridanzo, dudas en vías de resolución, porque seguramente ya en unos días asignaremos a un área, porque hay 2 que podrían ser la responsable, y ya se imaginarán cuáles, o servicios públicos, vamos, urbanismo, el control de ese parking y ya está.
y haremos lo conveniente para que eso sea solucionado económicamente hablando. Y en cuanto a las plazas, ¿qué más quisiera yo? Lo voto 3 veces si quieren. ¿Se puede votar 3 veces un punto de la moción? Porque levanto el brazo 3 veces, o 2, una a cada brazo. Pero que quede claro que no hay ninguna duda sobre ningún parking de estos. Son 15, el único era Doctor Iranzo y está en vías de resolución desde julio del 2018 y no desde el reciente informe de la Oficina de Control Financiero, mucho antes de que llegara ese informe. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Partido Popular. Buenos días y muchas gracias, señora Brotó. Bien, según el informe de la Oficina de Control Financiero, en la ciudad de Zaragoza existen 13 aparcamientos en régimen de concesión. De estos 13 aparcamientos, la oficina decidió analizar solamente uno y lo decidió por muestreo, y fue la concesión del aparcamiento subterráneo Sito en la calle Doctor Iranzo. Y al analizarlo detectaron distintas irregularidades que está claro que se deben corregir. El hecho de que el único contrato que han analizado se haya encontrado distintas irregularidades por dejadez municipal hace sospechar que ocurra lo mismo en otros contratos y de ahí que estemos de acuerdo con que se analicen el resto de concesiones. El señor Ribarés, en el pleno del lunes, nos decía que habían iniciado la investigación ya en el mes de junio de 2018. Bien, en la comisión del día 15, el coordinador del área, Miguel Ángel Ruiz, dijo exactamente, así lo recogen los medios de comunicación, que lo iban a regularizar y que iban a estudiar el resto de aparcamientos para determinar si esta situación se había podido reproducir en algún otro contrato. A mí me parece muy bien que ustedes hayan estudiado si realmente se ha pagado o no se ha pagado el canon de cada uno de estos parkings, pero, señor Ribarés, no solo hay que revisar el canon, que es importante, pero no solo hay que revisar ese canon, sino que hay que revisar el contrato entero, porque le voy a decir qué es lo que está ocurriendo, al menos con el parking del Clínico. Le voy a decir que lo llevamos denunciando desde la corporación pasada, el Grupo Municipal Popular lo lleva denunciando desde la corporación pasada y ni el PSOE ni CEC han hecho nada hasta ahora. Mire, desde enero de 2012, que se inauguró el parking del Clínico, los vecinos del distrito Universidad deberían haber estado disfrutando de una sala multiusos a la superficie de este aparcamiento. La empresa concesionaria tenía la obligación de hacer en superficie un equipamiento siguiendo las indicaciones del distrito y aportando la cantidad de 55.000 euros. En la corporación pasada, desde la Junta de Distrito que yo presidía, lo denunciamos en varias ocasiones y se le solicitó al Gobierno anterior que se reclamara este espacio y que no se dejara perder ese dinero. Lo denunciamos en comisión, lo denunciamos en rueda de prensa y lo redenunciamos a través de la Junta de Distrito. La inacción, la dejadez y el desinterés por parte del Partido Socialista hizo que se terminara la corporación sin ese equipamiento y sin que la empresa aportara los 55.000 euros. Esta corporación le ha tocado reclamarlo a mi compañero, al señor Collados, y este equipo de gobierno, el gobierno de CEF, el que venía a controlar los contratos, tampoco ha hecho nada. Lo que han hecho hasta ahora PSOE y CEC ha sido ignorar una vez más las denuncias del Partido Popular y dar la espalda a los vecinos del Distrito Universidad y perdonar 55.000 euros a una empresa. Ya veo que el señor Ribarés no escucha porque le da igual reclamar o no reclamar este dinero a las empresas. Por eso sí que hay que analizar todas y cada una de las concesiones y sería bueno que el análisis lo hiciera la Oficina de Control Financiero, pero no analizar solo el canon, sino analizar el contrato entero. Pero a la Oficina de Control Financiero no podemos estar pidiéndole que incremente, a esa oficina no se le puede estar pidiendo que incremente el número de informes si no se le dota de los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, para poder hacerlos. Todos sabemos que esta oficina cuenta con 5 trabajadores, que el economista se jubila en julio y que es posible que una segunda persona pueda dejar la oficina si consigue una de las plazas que han salido a concurso, con lo que nos quedaríamos con 3 funcionarios. No dejemos morir esta oficina, que empezó con buen pie y que está haciendo una gran labor. Pongan medios para solucionar el problema del personal. Deberían, señores de CEC, empezar a hacer las gestiones oportunas para que estas personas sean sustituidas en el momento que se jubilen o se trasladen y deberíamos empezar a trabajar por incrementar la plantilla en esta oficina.
Por ello, apoyaremos también esta moción, apoyaremos el primero, el segundo y también apoyaremos el punto tercero, porque está claro que todo contrato debe tener asignado un servicio municipal que se responsabilice del cumplimiento del mismo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Para el cierre de Ciudadanos. Sí, muchas gracias. Bueno, señor Ribarés, ya me parece bien que ustedes descubrieran esto mucho antes. Pero, claro, entonces, si lo empezaron y lo descubrieron y empezaron a trabajarlo en julio del 2018, porque en 8 meses entonces que han pasado no le han cobrado el canon todavía, ni le han girado el canon, ni se ha registrado, o todo eso se ha hecho, porque ha dicho está en visos de resolverse. Entonces, quiero decir, si me dice que encima lo conocen desde hace 8 meses, pues aún me parece más flagrante que no hayan resuelto esa situación. Pero bueno, yo, mira, me alegro que haya venido ya el señor Cubero, que antes no estaba. Señor Cubero, es que estamos hablando, que nos está escuchando, de reforzar el personal en la oficina de intervención para que haga estas cosas, que ha dicho el señor Ribarés que lo vota con las 2 manos si hace falta. Y le digo, porque claro, casualmente, luego hablaremos, cerraremos el pleno hablando de la auditoría de Zaragoza Cultural, y el señor interventor solicitó, para poder llevar a cabo esa auditoría que pedimos todos por unanimidad en Junta de Portavoces, solicitó personal, y por parte de su área se le contestó que para poder tener a esos interinos, por un lado había un puesto, es verdad, que decía que en la bolsa de economistas no había un perfil exacto, pero para el resto se le pedía y se le exige a intervención que para esos interinos, que por un periodo de mínimo 6 meses que pedía, tienen que estar en la RPT y en la plantilla. Casualmente, unos criterios que no han hecho falta cuando se han pedido esos mismos interinos para su área, para el área de personal y para el CEMPA, que me parece fenomenal, que hay un problema a resolver, pero cuando la urgente necesidad, que yo comparto que sea en todos los casos, cuando la urgente necesidad de personal es para su área, pues sí que hacen falta unos criterios como más relajados, digamos, vamos a dejarlo ahí. Pero cuando es el señor interventor que lo pide para auditar Zaragoza Cultural, resulta que no, que ahí cambian los criterios. Entonces, que me parece fenomenal que el señor Ribarés vote a 2 manos, que tenga más personal intervención, pero que sepa que el que tiene delante, que es el señor Cubero, no ha querido o ha exigido unos criterios diferentes cuando ese personal lo ha pedido el señor interventor que cuando ha sido para su área. Gracias a todos por apoyar la moción. Muchas gracias. Concluido el debate. Unanimidad. ¿Verdad, señor secretario? Moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a identificar el área municipal con competencias sobre la concesión del cementerio de Torrero, con objeto de asignar la responsabilidad de su control y seguimiento técnico, y requerirá ser fructosa el cumplimiento de sus obligaciones. Para la exposición de la moción tiene la palabra el Grupo de Ciudadanos. Bueno, esta moción, como la anterior, viene del informe de intervención general municipal sobre el plan de control financiero del 18, y en este caso también hemos querido traer aquí la ejecución de las propuestas, de las recomendaciones que Intervención hace en uno de esos 18 informes que todos conocemos. En este caso, el informe revela las deficiencias que en las labores de seguimiento y control del contrato por parte de los servicios municipales ha habido, que son consecuencia de una inadecuada asignación de competencias. Es decir, como antes, no sabemos qué servicio tiene que hacerse cargo de hacer este control. Y en este caso yo creo que es más flagrante el tema que en el anterior, porque aquí estamos hablando de un servicio que se concedió, la concesión se hizo en el año 1991. Dicho esto, nuestra moción trata de 2 partes. Por un lado, lo que queremos es que haya un control y gestión de la actual concesión, es decir, es urgente determinar qué área se va a responsabilizar de hacer ese seguimiento para exigir el cumplimiento de las condiciones que se recogen en los pliegos y paliar en la medida de lo posible los efectos de la falta de control que ha habido estos años anteriores. Luego, en mi siguiente intervención, entraré al detalle. Y, por otro lado, lo que planteamos, que también lo deviene, por supuesto, esta propuesta del informe del interventor, es que esta concesión acaba en el 2021. Ahora que estamos a tiempo, es decir, que nos quedan 2 años, planteémonos qué modelo de gestión queremos para este servicio, con los oportunos informes, que hay tiempo de elaborarlos, por supuesto, porque además, en caso de que al final la decisión final sea que volvemos a sacar una concesión, habría que elaborar los pliegos, y todos sabemos lo que nos ha ocurrido en otros servicios cuando no hemos tenido los pliegos a tiempo. Continuaré en mi siguiente turno.
Muchas gracias. Junta Aragonesista. Sí, para manifestar que votaré a favor y no tengo nada más que añadir. Pues muchas gracias por la brevedad. Ciudadanos, otra vez en su siguiente turno. Es que no me voy a creer que soy yo la convincente, son los informes del interventor, lo tengo claro. Adelante. Como decía, eso o el hambre, sí, que tiene el señor Asensio. Como decía, que no. Voy a aprovechar, ya sé que estamos en el acta, pero quiero agradecer el esfuerzo y reconocer el esfuerzo que hace el señor Asensio llevando todas las mociones y todas las iniciativas de este pleno y desear una pronta recuperación, por supuesto, a la señora Crespo. Vuelvo a la moción rápidamente. Como decía, hay un problema con las labores de seguimiento y control que se han hecho en este servicio, que además creemos que por parte de la concesionaria sí que ha habido una evolución en sus intereses, es decir, recoge el informe que los técnicos municipales no han podido comprobar el motivo por el cual las tarifas que se cobran a los usuarios de este servicio han aumentado durante el periodo de concesión un 150% aproximadamente, incluido además una gran excepción, que es en el especial caso de la incineración de cadáveres, que el precio se ha incrementado más de un 1.300%, cuando el incremento del IPC durante este periodo ha sido de un 106%, con lo cual ahí tienen claramente el agravio comparativo. Y sabemos también, además, que en 1993 la concesionaria llevó a cabo una gran inversión en 2 hornos crematorios, sobre todo, y llegó a un acuerdo con el ayuntamiento por el cual el consistorio asumiría la ejecución y el coste de los servicios de conservación de jardines y de recogida de basuras de este complejo durante los siguientes 6 años. Sin embargo, la falta de control y de seguimiento, como decimos, que es lo que denuncia el informe de este servicio, llevó a que en 1999, cuando terminó ese plazo acordado, no se revirtiera la situación, que es lo que se había pactado, con lo cual llevamos 10 años asumiendo la conservación de jardines y la recogida de basuras del complejo directamente el ayuntamiento, cuando debería ser la concesionaria quien se hiciera cargo de estos servicios. Obviamente queda claro que la concesionaria puede hacer frente a estos servicios, aparte, por supuesto, porque así lo pactó en el pliego de condiciones y en la oferta en la que presentó, pero es que, como refleja el informe de intervención, durante estos últimos años la empresa adjudicataria ha repartido entre sus socios al menos la cantidad de 5,5 millones de euros en concepto de dividendo, manteniendo todavía 2,2 millones de euros en el apartado de reservas voluntarias. Por eso, creemos que se deben adoptar las medidas necesarias para intentar revertir esta situación en la medida de lo posible. Está claro que al final no podemos exigir ahora a la empresa el coste que para el ayuntamiento, para las arcas municipales ha supuesto prestar este servicio durante 10 años, solamente lo podremos hacer durante los 4 últimos, pero combinamos al Gobierno a que, por favor, reclame ese importe y, sobre todo, a que inmediatamente se requiera a la empresa para que desde mañana mismo sean ellos quienes ejecuten y asuman este servicio, porque la obligación es suya, está claro, con lo cual esperemos que por parte del equipo de Gobierno se reaccione y vuelvan a defender los intereses de los ciudadanos frente, en este caso, a los de la concesionaria, no porque sea una empresa y una concesionaria, sino porque es lo que se acordó en el contrato inicial. Muchas gracias. Partido Socialista. Sí, gracias. Bueno, lo debatíamos en la anterior moción, lo comentaba mi compañero el señor Tríbez. Efectivamente, un plan de control financiero valorado por todos los grupos políticos, debatido, reflexionado y analizado en la comisión. Trae Ciudadanos, en concreto, además, una serie de conclusiones de una de las partes del control financiero. Y bueno, yo creo, tampoco me quiero repetir excesivamente, pero efectivamente el interventor deja bien claro, ¿no? Recomienda que hay que dotar de medios materiales y humanos. Eso, señor Cubero, apúnteselo en su parte de concejal de personal, que efectivamente están necesitando una dotación en todas las áreas, pero también en esta. Se recomienda no prorrogar la concesión, estudios e informes previos económicos y jurídicos. Se habla también de la elaboración de unos pliegos y se procede a requerir a la concesionaria el cumplimiento de la conservación de recogidas y basuras, que parece ser que así apuntaba el pliego. De cualquier forma, a mí lo más interesante de todo esto, señora Fernández,
me parece que será escuchar al Gobierno, ¿no? Me imagino que el Gobierno, durante estos 4 años, tal como dicen las recomendaciones, habrá puesto en marcha algún procedimiento o nos explicará que no ha podido ser. Lo que creo que es evidente es que antes del 2021, y parece que está muy lejos, pero el tiempo va muy deprisa, sí que habría que empezar a hablar de un modelo. ¿De qué modelo queremos? Ha habido un modelo que nos ha acompañado en los últimos 30 años y que debemos pensar si efectivamente tenemos que hacer un nuevo cambio de modelo, porque lo que está claro es que el servicio de cementerio es una obligación que tenemos que dar desde la Administración. Y en el caso de que haya un cambio de modelo, habrá que ver si efectivamente hay que hacer unos nuevos pliegos, modificarlos, etcétera. Por ello, bueno, yo creo que lo más importante es tener en cuenta estas recomendaciones y yo creo que sí que habría que plantearlas como la Biblia laica del futuro económico de este ayuntamiento y, por tanto, sentarnos encima de una mesa a hablar, sentarnos en una mesa, alrededor de una mesa, a hablar de efectivamente qué modelo queremos y que si hay que empezar a preparar bases, pues que se vayan preparando los pliegos para las posibles concesiones en este caso. Pero vaya, lo que más me interesa de cualquier manera es lo que diga en estos momentos el Gobierno. Muchas gracias. Zaragoza en Común. Gracias. Bueno, para mí una moción adecuada porque plantea una revisión sobre un servicio importante dentro del ayuntamiento y lo que plantea es yo creo que con cierta altura de miras que revisemos no solo los pliegos, el cumplimiento, sino también el modelo de gestión. Se está hablando incluso de gestión directa y me parece que es tanto como reconocer el planteamiento político que Zaragoza en Común ha hecho desde que ha llegado a este ayuntamiento, que es que determinados servicios, si se cumplen las 3 condiciones que pensamos que son requisitos sine qua non, ¿no? El mayor ahorro, la mejora y calidad del servicio público y la estabilidad en el empleo, que con las 3 posiciones podemos plantearnos una gestión directa, es decir, una internalización en unos casos, una remunicipalización en otras, es decir, la gestión directa de los servicios públicos. Porque en supuestos como estos, y es verdad que esto es un problema enquistado de hace muchísimos años, parece ser que se demuestra que lo privado gestiona peor. Y en estos casos pues habrá que ver hasta dónde podemos gestionar desde lo público. Entiendo que lo que se plantea es que se hagan unos estudios, que es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que se hagan unos estudios para plantearnos si es lícito o no lícito sacar esa licitación y luego, como todos los cierres de contrato, para ver qué cuestiones se han cumplido o no en ese cierre de contrato. Con respecto a las competencias de asignación inadecuada, aquí lo que ocurre, como en otros edificios municipales, hay competencias compartidas, que un tramo es de equipamientos, otro tramo es del propio servicio de cementerios y el otro tramo es de contratación. Y es verdad, y le reconozco, que cuando esos servicios no tienen la dotación suficiente, pues hace que no haya un adecuado, a lo mejor, seguimiento de este contrato por falta de personal. En cualquier caso, entiendo y apoyaremos esta moción porque entendemos la buena voluntad y la orientación que nos da para un posible planteamiento sobre el modelo de gestión de este servicio. Muchas gracias. Partido Popular. Sí, muchas gracias, señora Broto. Bien, informes como este de la gestión de la concesión del cementerio municipal demuestran lo necesario que es la Oficina de Control Financiero. Porque gracias a esta oficina hemos descubierto la dejadez municipal en el control de algunos contratos, pero también hemos descubierto que esta concesión es antieconómica para los intereses municipales y porque es antieconómica el ayuntamiento debería tomar la decisión de no prorrogarla. Pero cuando se conocen estos informes, un Gobierno responsable lo que debe hacer es actuar de inmediato y no porque se lo diga una moción. A mí, señor Muñoz, me ha decepcionado. Yo esperaba que usted nos dijera, pues mire, ya hemos empezado a actuar, ya estamos haciendo esto, ya hemos designado al responsable, ya hemos requerido a la empresa. Pero no, da la casualidad, por desgracia, usted hoy nos viene aquí a decir, sí, lo haremos, pero ¿cuándo lo van a hacer? ¿Usted no se da cuenta que mientras no actúen la empresa va a salir beneficiada? ¿Usted no se da cuenta que hay que requerir a la empresa para que cumpla sus obligaciones que hay en los pliegos de condiciones y que mientras no se lo pidamos la empresa no tiene por qué hacerlo y que cuanto más tarde se lo pidamos menos podremos reclamarle? Porque, señor Muñoz, prescribe a los 4 años. Y cuanto más tarde usted, más nos va a costar al Ayuntamiento de Zaragoza.
Pero, como decía antes, el contrato no se puede prorrogar porque es antieconómico para el ayuntamiento y es necesario empezar a hacer los estudios económicos y jurídicos necesarios para que la corporación pueda tomar la decisión sobre cómo se debe gestionar este servicio en el futuro. Sin embargo, no creo, señora Fernández, que sea el área de contratación la que debe hacer este informe, porque realmente ustedes saben que el área de contratación está saturada y que el hacer este informe debería ser siempre y cuando tuviera refuerzos y tuviera personal cualificado y suficiente para hacerlo. Mandar a hacer al servicio de contratación este informe implicaría dejar de hacer el día a día con el retraso que llevan para ponerse al día con la cantidad de contratos que tienen caducados. Por ello entiendo, señora Fernández, apoyaremos la moción, pero creo que el punto tercero debería decir crear un grupo de trabajo con personal cualificado suficiente para que elabore un informe que permita valorar las distintas posibilidades y modalidades de gestión del servicio. Si nos aprueba esta transaccional que le planteo, la votaremos a favor y, si no, también le digo que la votaremos a favor. Nada más y muchas gracias. Señora. Sí, perdón. Para el cierre, Ciudadanos. Muchas gracias. Sí, aceptaremos la transacción in voce del Partido Popular. Es cierto que, dada la situación del área de contratación, me parece adecuado que se haga un equipo de trabajo ad hoc para este análisis. Está claro que también hablábamos antes de este tema, de esta moción, antes la señora Martínez del Campo y yo, y decíamos, ¿cuándo lo van a hacer? Pues es que tiene razón, ya nos ha demostrado que a día de hoy poco vamos a hacer. No se preocupe, quien entre a gobernar, esto quedará para la siguiente corporación, que afortunadamente dentro de poco será renovada. Pero yo creo que este es uno de los temas urgentes. Decía también el señor Muñoz que apoyaba la moción porque iba en la línea de abrir la posibilidad de una prestación directa del servicio, como comparte Zaragoza en Común. Esto lo que va, y por eso nosotros Ciudadanos lo hemos presentado, es en la línea de Ciudadanos de estudiar las diferentes modalidades de gestión de los servicios y elegir aquella que sea la más beneficiosa para la corporación, para las arcas municipales y, por supuestísimo, porque no deja de ser lo mismo, para los intereses de los ciudadanos, sin apriorismos, sin ideologías, sino simplemente estudiando qué es lo mejor y pensando en los beneficios de la ciudad. Muchas gracias a todos por la unanimidad. Muchas gracias. Unanimidad. 14. Moción presentada por el Grupo Municipal Zaragoza en Común en el sentido de instar a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados a apoyar la proposición de ley de protección de los suelos de alto valor agroecológico y de suelos de interés agrario. Para la exposición de la moción tiene la palabra Zaragoza en Común. Un poco de silencio, por favor. Ya sé que es la hora de la comida. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, vicealcaldesa, y buenas tardes. Desde Zaragoza en Común traemos hoy esta moción acerca de la necesidad de protección de los suelos fértiles, que pone encima de la mesa una cuestión de suma relevancia y actualidad, ya que está relacionada con el modelo de alimentación, con la salud, con la protección del medio ambiente y con el modelo de desarrollo territorial. Una moción que guarda relación, además, con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, recogidos en la Agenda 2030, a la que nos hemos adherido precisamente hoy en una declaración institucional al inicio de este pleno. Son los objetivos relacionados con hambre cero, seguridad alimentaria, salud, cambio climático, producción y consumo sostenibles o diversidad biológica. Y es que los espacios agrarios, los espacios en los que producimos la base de nuestra alimentación, se ven hoy amenazados como consecuencia de la expansión de la superficie artificial, la fragmentación por diversas infraestructuras, el abandono de la actividad agraria profesional o la pérdida de patrimonio, además de la contaminación del agua, del aire, del suelo derivada de procesos de modernización e intensificación insostenibles. La única manera y más sostenible y la más saludable de alimentarnos de producto hortifrutícola es mantener la producción tanto en las áreas periurbanas y en las rurales, eliminar la contaminación que produce su transporte, pero además revitalizar la economía territorial. Necesitamos cuidar nuestros suelos. El suelo fértil es una reserva alimentaria estratégica esencial, pero en toda España no existe ningún reglamento o ley que lo proteja.
Por ese motivo, para dar respuesta a esta necesidad, la Federación Intervegas ha elaborado una propuesta de ley para proteger paisajes agrícolas históricos y otros de especial interés con el fin de preservar el suelo fértil de la especulación. Esta ley define y establece el régimen básico de protección de los denominados suelos de alto valor agrológico, SAVA, y los suelos de interés agrario, SIA, por sus importantes funciones ambientales, productivas e histórico-culturales. La Federación Intervegas está compuesta por varias distintas organizaciones y sociedades de la sociedad civil en 17 comunidades autónomas y desde 2015 diferentes ayuntamientos han aprobado el Pacto de Intervegas, el Pacto Estatal por la Soberanía Alimentaria, Educación Ambiental y Sostenibilidad del Territorio, distintos ayuntamientos de distinto signo político. Dejo para mi segunda intervención el detalle de lo que solicitamos en esta moción. Gracias. Muchas gracias. Xunta Aragonesista. Sí, para manifestar un agroecológico voto en favor de esta moción. Le agradezco muchísimo, señor Asensio, esta brevedad. Ciudadanos. Gracias, vicealcaldesa. Bueno, pues realmente esta moción está tan bien presentada y tan bien argumentada que provoca una clara tentación de votarla a favor. Además, con el orgullo que produce entrar en la categoría de los ciudadanos con profundo conocimiento de los males ecológicos creados por el egoísmo de esa parte de la sociedad culpable y sin conciencia. Así se nos da la oportunidad de adquirir el compromiso y la convicción de que gracias a nosotros se va a frenar la peligrosísima cuesta abajo que este desarrollismo especulativo que nada respeta. Pero decimos de entrada porque una vez que recogemos la información de la promotora Federación Intervegas y los numerosos colectivos sociales que la integran, nos surgen las dudas lógicas de encontrar a los mismos que todos sabemos quiénes son y notar una total ausencia de otros colectivos que de siempre han demostrado gran interés en nuestra agricultura. Es más, podría deducirse que estos últimos, los que no figuran, son parte del problema que hay que erradicar si queremos proteger nuestros suelos de alto valor agrológico. Entrando en el contenido de la proposición de ley que recientemente han presentado en el Congreso, tras el primer impacto que produce asumir que hemos estado atentando contra la salud de los suelos, sin ser todo lo conscientes que debiéramos, tenemos la sensación de descubrir que detrás de esta alarmante pero ilusionante planteamiento subyace una clara tendencia a la comunitarización de la propiedad de ciertos suelos. La preservación y protección de los espacios agrarios, su valor ecológico, su función social, así como la sostenibilidad del sistema climático, son principios que debemos respetar como premisa de cualquier acción humana que genere riesgo para nuestros suelos y para el medio ambiente en general. Sin embargo, creemos que en este caso los medios que ustedes quieren establecer en esa proposición de ley que pretenden aprobar no son los adecuados para alcanzar el aparente loable fin que se describe, sin atentar contra otros principios igualmente respetables como es el de la propiedad privada y la correspondiente libertad del individuo dentro de la legalidad. Esta ley quiebra el necesario equilibrio entre la protección de un supuesto interés general y la libertad individual, en favor de un excesivo intervencionismo comunitarista tan de su estilo. Por tanto, nuestro voto será en contra de la moción. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Gracias, alcalde. Bueno, casi buenas tardes ya. Nos traen hoy a debatir esta moción, hoy día 28 de febrero. Y de verdad les voy a decir que la hemos estudiado con todo el cariño, nos hemos informado, hemos leído y hemos estudiado el tema. Y para ser sincera, es una moción que nos genera dudas. Partiendo de la base de que el Grupo Municipal Socialista, al igual que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, compartimos el espíritu de lo que recoge la proposición de ley. Pero miren, dicho esto, esta moción nos plantea dos problemas fundamentales. El primer problema que se nos plantea es que yo no sé si ustedes son conscientes de que la próxima semana se disuelven las cámaras. Y sabrán, supongo, que una vez disueltas las cámaras, cualquier proyecto de ley o cualquier
otro tipo de proposición que haya en el Parlamento, decae. Yo no sé si lo sabían ustedes y tampoco sé si lo sabían, la verdad, el Grupo de Unidos Podemos, porque ustedes presentaron esta moción el día 20 de febrero, pero curiosamente hasta el día 22 de febrero no se registró esa proposición de ley en el Congreso de los Diputados. He de decir, dicho esto, que yo no sé cómo son sus relaciones internas, pero desde luego la comunicación entre el Grupo de Unidos Podemos en Madrid y el Grupo de Zaragoza en Común funciona, porque fueron capaces de presentar una moción para que apoyásemos una proposición de ley que todavía no se había ni siquiera presentado por registro en las Cortes. Y el otro problema que tenemos para apoyar esta proposición de ley, tal y como el grupo parlamentario del Partido Socialista, incluso el Ministerio, le han trasladado a Intervegas, es que esta proposición de ley es carne de constitucional, señora Giner. Y se lo voy a explicar. Esta proposición de ley lo que hace es invadir competencias municipales y autonómicas. Con lo cual, en el momento en el que, aunque compartamos de verdad el espíritu de lo que dice esta proposición de ley, si aprobase, esta proposición de ley nunca se pondría en marcha porque sería carne de constitucional. Así que, de verdad, bajo este escenario, señora Giner, yo de verdad creo que en este pleno no deberíamos de entrar en el fondo de un debate que, además, tiene muchas aristas, que de verdad es muy interesante y es muy importante para el desarrollo, pero que enfrenta, como todos sabemos, distintos modelos en relación al papel de los suelos de ribera, en relación a la producción agrícola, a la alimentación, al urbanismo, un montón de variables que merecen que podamos de verdad trabajar sobre un suelo sólido, sobre una propuesta real en la que de verdad nos planteemos ese, en ocasiones, muy difícil equilibrio entre el desarrollo y la protección del medio ambiente. De verdad, yo ya entiendo que a lo mejor a ustedes no les parece tan importante esto de que la proposición de ley vaya a decaer y de que, además, esa proposición de ley invada competencias municipales y autonómicas. Pero traer al Pleno del Ayuntamiento una moción sobre un texto que jamás se va a debatir en el Congreso y que jamás se va a poder llevar a cabo, una proposición legislativa que, usando sus propias palabras de la moción, tiene una importancia vital para proteger suelos de alto valor ecológico con el objetivo de preservarlos de las presiones derivadas de la expansión urbana, es, siendo benévola, yo creo que poco serio. De verdad que sí, yo creo que si creyeran ustedes que este es un tema de vital importancia, hoy no lo estaríamos debatiendo en este salón de plenos. Por ese motivo, y porque de verdad creo que no es procedente hoy entrar en el fondo de esta cuestión, el Grupo Municipal Socialista va a abstenerse en la moción que hoy presentan. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Zaragoza en Común. Sí. Bueno, pues por detallar qué es lo que pedimos, el apoyo que pedimos en esta moción, proponemos al Pleno del Ayuntamiento que apoye la tramitación de esta ley tan necesaria y que fue registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 14 de febrero, eso es lo que tengo recogido aquí, y que el Ayuntamiento se adhiera al pacto al que, como ya he explicado, se han ido suscribiendo ayuntamientos de todos los colores políticos. Entiendo, escuchando a la señora Aparicio, que le plantea dudas la tramitación y esta proposición de ley, pero que se adherirá al pacto al que se han adherido muchos otros ayuntamientos de las 17 comunidades autónomas, Murcia, del Partido Popular, Lérida, del PSOE, Granada, del PSOE, Valladolid, del PSOE y Toma la Palabra, Valencia, de Compromís, Prat de Llobregat, Fuenlabrada, PSOE e Izquierda Unida, Prat de Llobregat, perdón, de nuevo, Iniciativa per Catalunya. Es decir, que si sus dudas son de, primero, quién ha presentado la proposición de ley, cuando en realidad esa proposición de ley la ha presentado un grupo político, un grupo, el de Unidos Podemos, pero es una proposición de ley que plantea la Federación Intervegas, con gran trayectoria detrás y gran cantidad de entidades que son las que están apoyando esta cuestión. Eso es lo que planteamos, que se apoye la tramitación, que se apoye y que se inste a la FEMP a que pueda impulsar también esto, porque lleva detrás todo ese trabajo, y que el Ayuntamiento se adhiera al pacto, que entiendo que es, al margen de esta proposición de ley, al Pacto Estatal por la Soberanía Alimentaria, la Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio, como manera de afirmar el compromiso con la defensa de su territorio. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Pues muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Miren, nosotros no vamos a apoyar esta moción, en primer lugar porque es una moción que ustedes no creen tampoco en la misma.
No creen en la misma, y lo voy a decir por las circunstancias que han ocurrido, que ya las han anunciado y ya las han manifestado anteriormente. En primer lugar, han presentado una proposición de ley, la cual no se va a debatir en el juzgado, que la presentan ya tarde, me imagino, para que no se debatiera. Pero es que además no solamente es esa proposición de ley, sino que habían presentado previamente 2 proposiciones no de ley también en el Congreso de los Diputados, las cuales después ustedes mismos retiraron. Por lo cual, a mí me parece que estos son ganicas de enredar. O una tomadura de pelo, como lo quieran. La circunstancia es que yo creo que la agricultura y la agricultura en Aragón necesita de otras cosas. Necesita más concretamente de cuestiones de que animen al agricultor a estar y a permanecer en la tierra, con la necesidad de tener buenas relaciones, buenas cuestiones de tema de comunicaciones, en fin, una cuestión de que sea atractivo el término rural. Lo que no se puede pretender es que los agricultores vivan única y exclusivamente del mercado de la cercanía, de la venta directa. Son formas que pueden ser buenas para determinadas zonas muy concretas y cultivos muy determinados, pero este modelo o forma de agricultura no se puede generalizar. Debemos recordar también que la agricultura, la ganadería y la agroindustria son los sectores de Aragón que más aportan al PIB nacional, concretamente cerca de un 8%. Y todavía hay margen de mejora de todo esto. Para ello, la prioridad de desarrollo no puede estar en el mercado de cercanía, como he dicho. Es un texto con palabras bien sonantes, pero que no nos explican nada, ni nos dicen lo que es, ni quién tiene que decir estas cuestiones, ni quién las alimenta. Por lo tanto, señores, y lo principal es que lo que he manifestado anteriormente, ustedes no creían en este texto y las circunstancias están bien claras. Una la han presentado ya tarde porque sabía que no se iba a debatir y las otras 2 las retiraron ustedes mismos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Zaragoza en Común para el cierre. Bueno, pues reforzar, que creo que se pone en duda en algunas de las intervenciones, que es imprescindible proteger y mantener los suelos fértiles para que la agricultura se pueda desarrollar tanto en suelos periurbanos como en los suelos rurales, y que eso no está regulado de ninguna manera en ninguna ley. Hablan ustedes de la oportunidad o no y de las fechas. La señora Aparicio habla de 28 de febrero. Hoy no es 28 de febrero, hoy es 1 de marzo, pero sí fue el 28 de febrero el día que en Valencia su propio grupo político, el Partido Socialista, ha aprobado ayer mismo esta misma moción con los mismos términos, exceptuando el punto 3 porque ellos ya se habían adherido al pacto. Bueno, pues si quieren plantearse los inconvenientes que quieran, pero creo que, no sé el grupo parlamentario lo que planteará, pero tendrá, y no sé qué coordinación hay dentro de su grupo, pero desde luego en posición de voto no mucha. Agradecer a Chunta Aragonesista, aunque no está presente, el apoyo a la moción y lamentar que no haya apoyo de otros grupos a una cuestión clave, a una cuestión que no es partidista, que es una cuestión urgente, es una cuestión que viene en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que precisamente hoy mismo hemos aprobado en una declaración institucional. Muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a la votación. ¿Abstenciones? 6. ¿Votos en contra? 13. ¿Votos a favor? 8. 9. 9. Es que estaba ya Arantxa. 8. Es igual.